Sin embargo, creo que más que ventajas del trabajo en estas últimas elecciones del movimiento al socialismo ha sido las aberraciones que ha estado cometiendo la oposición. Lamentablemente, estas últimas 5 elecciones, la oposición, por hacer juntuchas de partidos, en alguna vez en Unidad Demócrata hemos sido diputados junto a Zafo, que no teníamos liderazgo, no teníamos una línea, han lamentablemente dado paso a que el movimiento al socialismo tenga que gobernar con mucha facilidad. Hoy, por ejemplo, en el Congreso la oposición no existe absolutamente. Liderazgos de Carlos Mesa, peor de Luis Hernando Camacho, que está encarcelado, no existen. Y creo yo que hay que dar una alternativa al país, pero una alternativa de unidad. Voy a vender mi charque y nosotros estamos formando el Frente Búnker, donde estamos proponiendo que hayan primarias ciudadanas sin que el Tribunal Electoral sea los que administren esas primarias, sino la ciudadanía, y que el que quiere entrar, que entre, y el que sea mejor votado sean los candidatos, pero que no sean los mismos. Eso significa, Amílcar, que aún en el búnker no se sabe quién podría ser la opción. Tenemos nombres, a ver, que estamos trabajando con el Chunca Gutiérrez, con Agustín Zambrana de Santa Cruz, con Williams Vascopé y otra gente en el búnker. Pero los posibles candidatos de parte del búnker, que pueden ir a unas primarias contra otras personas que pueden ir. Pero eso, ¿no?, como simpatizante o militante del búnker, pero en un análisis un poco más amplio como país, ya vendiste tu charque, pero ahora un poco reflejemos, aparte de esto, ¿quiénes podrían ser la opción a nivel nacional? Hay que ser sinceros en esto. Lamentablemente, la oposición no ha sabido crear liderazgos, y que hoy por hoy tenemos que ir a unas primarias y de ahí tiene que salir el candidato. No te puedo decir que el Samuel, que el Carlos Mesa. Creo que hay mucha gente que tiene que colgar los botines de la política y dar otra nueva alternativa. Gracias, Mariscal. ¿Cómo lo vemos, hermano Rafael? Esto pareciera que era tan sencillo, pero parece que la cosa no está tan sencillo en la toma del poder rumbo al 2025. Para mí ya las cosas están claras. Como dice Amílcar, fuimos opositores, y esto desde el 2014, mucho más antes, un poco más antes, nosotros fuimos críticos de que esta constitución no estaba siendo consolidada, que el Estado plurinacional, aunque con administración republicana, no estaba siendo consolidada, y no va a ser el más, porque los panelistas acá han aceptado y hemos dado nuestro criterio que el Estado plurinacional ha fracasado. El pueblo sabe que ha fracasado, y la alternativa, en mi criterio, es Vicente Cuéllar, rector de la Universidad de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en estos momentos necesitamos la unión Oriente-Occidente, Occidente-Oriente. Rafael, ese sería del Oriente, Vicente Cuéllar. ¿Del Occidente? No, estoy poniendo un nombre, han dicho un nombre. No, pero ya en la mesa la pregunta nace, Rafael pone Vicente Cuéllar del Oriente. ¿Y del Occidente? Tiene que haber un vicepresidente del Occidente, o un presidente del Occidente y un vicepresidente del Occidente. ¿Por qué? Porque tiene que unir, no tiene que confrontar. Un Camacho tiene un liderazgo sí allá, pero confronta. No ha pasado todavía el Illimani, pero dicen que otros ni siquiera han llegado a la asunta. Tiene que unir indios y caras, ¿no? No tiene que confrontar entre indios y caras. Lo que ocurrió con Camacho, confrontarnos. En esa dupla, no tiene que ver, Rafael, respetando, es excelente la propuesta, entre Cuéllar y un hombre del Occidente, ¿quién sería el candidato a presidente? No, me han dicho un nombre, yo soy muy respetuoso. No. ¿Quién sería el candidato a presidente de esa dupla? No, yo soy bien respetuoso. Me han dicho un nombre, es Vicente Cuéllar, que debería de tener la oportunidad. Por lo menos la gente piensa que se debía hacer. No un hombre confrontacional, no un hombre que confronte. El error que ha cometido Camacho es confrontar el indio. Y hay que seguir un poquito, digamos, rescatar lo que hizo el MAS. El MAS confrontó Oriente-Occidente, Indio-Caras confrontó, pero ahora hay que hacer otra propuesta alternativa. Rafael, ¿qué tanto ha implicado esta presencia de Jeanine Áñez en el poder para que las cosas de las opciones de poder levantar un proyecto alterno al MAS en Bolivia se hayan desparramado? ¿Qué tanto ha influido? No, un poco, harto.
Si Yanine Áñez, porque no tienen nada que ver, me estás sacando de contexto. No. Si Yanine claro, Áñez... tiene que ver porque habían opciones. Sí, o sea, sí, Mesa era una opción, Mesa Camacho nunca era ha sido una opción. Pues. Pero Mesa claro, es pues el segundo más votado en la última Mesa elección. nunca ha sido opción. Al Palacio entran Pero fue los más valientes. votado, no es porque, has denunciado. Eso no ha sido voto a Mesa, ha sido voto en contra del MAS. La clase media alta, hay un grupo que siempre va a votar en contra del MAS. ¿Qué tanto Yanine significa para este bajón de la derecha en Bolivia? 2005, 2009, 2014 han sido diferentes candidatos que ha tenido casi la misma votación, ¿no? ¿Qué ha significado con Yanine? Si llamaba a los 3 meses la elección, ¿no ve? El MAS nunca más hubiera vuelto al poder. Esas son palabras del ministro de Gobierno Murillo, ¿no? Él decía, nunca más el MAS, nunca más Evo Morales. Y resulta que él ha sido el que ha prolongado que sea un año. No es que él ha sido. O sea, ¿quién tenía el poder? ¿Yanine Áñez o Murillo? Yo pienso que una cúpula. Siempre cuando hay un gobierno se dejan cooptar por una cúpula de poder. No una persona, una rosca de poder. ¿Y qué tan cerca estaba Rafael Quispe a Yanine? No, yo no estaba dentro de la cúpula, nunca he estado dentro de la cúpula. Si hubiera estado dentro de la cúpula, hermano, ahorita Bolivia hubiéramos consolidado el Estado plurinacional, hubiéramos cumplido esta constitución política del Estado, si hubiera estado la cúpula, porque sí yo creo en la constitución. No sé. Vamos a ver con nuestra hermana Marianela, hoy domingo, esta noche, compartiendo qué perspectivas tenemos rumbo a la toma del poder, después de todo lo que ha pasado, tiempos de crisis, tiempos de aglutinación, hay nuevos proyectos como hemos escuchado de Amílcar. Hermana Marianela. Desde 3 puntos de vista. La primera tiene que ver con una respuesta histórica y que tiene que ver también con la generación de conciencia histórica. Para mí, los jóvenes deben leer qué pasó en 184 años de existencia de vida republicana y su carácter electoral, la conquista de los derechos políticos en Bolivia. Y ahí vamos a ver que los que nos han gobernado todo el periodo republicano no pasaban del 3% ni llegaban al 50% de participación electoral. Con esa lectura vamos a decir que 184 años nos gobernaron sin legitimidad y entre solamente 133 personas que iban al legislativo y decidían por los millones de bolivianos. Y ante eso, históricamente, en el 2005 se rompe y por fin se conquista la democracia real desde una regla principista y básica, ¿no? El 50 más 1%. Por primera vez, con más del 90% de participación, el 2005 gana no la sigla más, gana el instrumento. ¿Por qué? Porque hay una cohesión social, una definición. Esa cohesión social vamos a denominarlo, entro al segundo ámbito sociológico, sujeto histórico. Los excluidos toman conciencia y al mismo tiempo la decisión de conducir sus destinos, vale decir, en este territorio que les han dicho ahora son parte, ¿verdad? Entonces toman esa decisión y ese sujeto histórico hace las conquistas y nuevamente reitero, como siempre, constitucionaliza un proyecto político, ideológico y de otra forma de organización del Estado bajo un proceso de descolonización al que todavía no se ha entrado. Ahora, el tercer elemento para responder precisamente a esta interrogante de esta jornada tiene que ver con que, por principio, yo nunca puedo señalar a una persona, a menos que haya un debate colectivo y sea un mandato que venga desde las comunidades, desde la democracia comunitaria. Por principio nunca he ido en contra de eso, tampoco iría ahora, ¿no? Entonces, por eso no voy a sentarme fijándome en una sola persona, pero sí exhortar a toda la base de la población boliviana que tenemos una característica de organizarnos en todas las formas, de debatir y de plantear, al mismo tiempo que estos sujetos históricos que habían sido desplazados históricamente están en vigencia. ¿Con qué características? ¿Cuál es el nuevo perfil político de esa sociedad, de esa colectividad con la que se tiene que presentar para esta segunda fase del siglo XXI? Esa es una interrogante que tienen que hacer. Y fundamentalmente, ¿quiénes? Los jóvenes, porque los jóvenes son hijos de esos sujetos históricos que habían tomado esa decisión en una primera fase. Ahora son otros los que van a tomar la decisión. Así que necesitamos conciencia histórica. No voy a dar nombres, como he dicho. ¿Por qué? Por principio. Nosotros nos debemos a un debate comunitario, práctica de democracia comunitaria, a la que siempre he respetado y no he ido en contra. El programa
A mí no me nadie de Mentes Políticas, con Rafael, con Amílcar, con Marianela, con el suscrito. Creo que se anima un poco, pero no se anima a dar opciones. Pero yo quisiera un poco a Amílcar preguntarle, Amílcar, ¿y qué tanto de cerca estaba a la expresidenta Yanine Áñez? Primero, después les hago las preguntas a los dos. Yo no he sido parte del gobierno de Yanine, cuando sí hemos sido parte de la lucha para que Evo Morales se vaya. Hemos estado con Rafa 6 días creo en la puerta del Palacio haciendo una huelga de hambre. No he sido parte de su gabinete, mucho menos. Cuando ya se hizo esa rosca, ese entorno de Arturo, de Yerko Núñez, Óscar Ortiz y demás, ya era pues imposible que te reúnes con la presidenta. Yo he sido, creo, uno de los únicos políticos que ha logrado visitar a Yanine Áñez en la cárcel y le he preguntado esos temas, que seguramente es para otro ámbito. Yo no he sido parte de ese gobierno, siempre lo he declarado. Me alegra que Amílcar haya visitado, realmente eso muestra una actitud. Y más allá de lo político, que cuando tú también estabas encarcelado en el hospital te he visitado, o sea, más allá de lo político creo que está lo humano, lo mismo así con Leopoldo y ahora los que están presos políticos. ¿Qué hacen? Nos pregunta a los dos, a Sanz, con todo respeto. Yo terminaré y vamos a ir a las preguntas. Yo terminaré. Ya expusieron ustedes. No, Amílcar, ten paciencia minutitos. No hay problema. Yo pido me pongan una foto de los espacios, escenarios, de los personajes de este último tiempo. Ahí tenemos en la primera parte a Tuto Quiroga y a Yanine. Y yo creo que Tuto tuvo una histórica oportunidad a partir de esa presencia en Palacio de Yanine de poder levantar y cohesionar un proyecto país, el que sueña Rafael, el que sueña Amílcar. O sea, tenían toda la opción. Rubén Costas venía de dejar una gobernación que también tenía condiciones, o sea, lo tuvo las condiciones. Es más, hasta ahora los demócratas siguen vigentes políticamente a nivel nacional. No sé, algo habrá pasado. Pero lo que no se puede entender es lo que pasó entre Camacho y Mesa. En nuestro análisis, Mesa y Camacho representaban como que después de Mesa había una nueva generación con Camacho que se iba a levantar, y hubo inclusive gente del occidente terminó aclamándolo acá en La Paz, ¿no? Ahora, cuando miramos, y con todo respeto lo digo, no quiero ofenderlos, por supuesto, todos tenemos derecho, así como yo también tengo derecho. No quiero hablar ni de Amílcar ni del Tata, porque no me corresponde por cuestiones éticas, pero sí debo hablar de Doria. O sea, Doria... Pero Santos, estamos en las fotos, sería bueno hablar del contexto. Han puesto una... No, está bien. No, vamos a comentar. Cuando Doria... entra al escenario, creo que la respuesta desde la mesa, ¿cuál es? Es lo que dice Rafael. Si Yanine hubiera convocado a las elecciones en este tiempo, posiblemente la historia política de nuestro país hubiera sido distinto, posiblemente, ¿no? Pero no era ella la candidata en ese momento, porque ese fue el gran error de haber despertado el interés, la pelea, y ahí aparecieron el alcalde de La Paz, aparecieron otros, etc. Entonces creo que queda ahí. Evidentemente seguimos comentando, pero también el día de hoy tenemos que dar respuestas. Somos capaces, desde A mí no mi nadie, de Mentes Políticos, de no solo mirar Evo, de no solo mirar al actual presidente. Hay otros personajes que desde el oriente, del Valle del Occidente, pueden sortear la toma del poder en nuestro país. Algún nombre. Yo me animo, por supuesto que yo me animo. Yo comparto la idea de Rafael, el señor Cuéllar. Pongo como, ni le conozco, por supuesto, pero yo me animo, ¿no es cierto? Y segundo, de parte del occidente, del Valle me animo, Damián Condoré, hay un gobernador allá en Chuquisaca, y de parte del occidente yo siempre he apuesto por el Gilata David Choquehuanca. O sea, yo soy muy franco, porque no me puedo decir, no sé, no puedo, etc. Ahora, el curso de las organizaciones irán legitimizando, legalizando, etc. Y respetuoso también de todas las agrupaciones, pueblos indígenas, que puedan sortear una ruta. Lo importante es que la toma del poder sea en el ejercicio pleno de la democracia, su fortalecimiento, para que los derechos políticos, económicos, sociales de nuestra patria realmente sean resueltos en este tiempo y para adelante. Me gustaría que pongan la imagen que han puesto hace rato
hay varias fotografías y hablar también del contexto. Yo ya claro, no he sido parte del gobierno de Janine, pero me siento orgulloso de esa foto porque es el día cuando constitucionalmente toma la presidencia Janine Áñez. Que su gobierno ha sido desastroso es verdad, pero me siento orgulloso de que hemos logrado que un delincuente escape del país, que otros delincuentes se escapen a las embajadas y demás. Hemos logrado recuperar la democracia, pero la gestión de Janine ha sido desastrosa. Eso no lo voy a defender porque tampoco he sido parte del gobierno. Eso como aclaración, ¿no? Y también Rafael, yo no quiero emitir nada ni con Rafael ni con... Él lo aclaró, dijo que fue a hacer una visita, pero lo que más me gustó, que fue a visitarlo en un tiempo difícil a la cárcel. Eso es admirable de alguien que tiene sentimiento y humanidad. En cambio, a mí me da, no sé, pena, indignación, porque dice que se sienten orgullosos, o en este caso orgulloso de ese momento, dice, ¿no? De haber recuperado la democracia. ¿Qué democracia? ¿De la matanza? ¿A cuántas gentes han matado? Para mandar a arrinconar a todo el pueblo boliviano con militares y policías. Eso no sabía que era democracia. Entonces, lo que hay que revisar es el dato histórico, ¿no? Es otra cosa, mi relación ahí adentro, que de no sometimiento, jamás. No, ¿no? Y jamás he traicionado a mi pueblo. Y jamás he traicionado a mi pueblo. Por eso en el golpe de Estado he salido a dar la cara. Entonces, ha habido pues. ¿Y cómo explicas las muertes de Sacaba, de Sencata, del Pedregal? Estaba en la comisión. Aquí hay un testigo al que el Ministerio Público tiene que llamar. Estoy rogando que me llamo, Marianela. De pronto va a ir como cómplice, ¿no? ¿Cómo es posible estar orgullosos de la matanza de la gente? No sé en qué planeta se haya visto en otra vida, no sé, pero en esta no. Bueno, no estamos tocando ese tema, creo que hemos tocado, vamos a tocar el tema, hoy hemos tocado si hubo golpe y si hubo fraude, y cada uno ha puesto sus argumentos. En este momento, ¿hay opciones para hacerle frente al MAS? Esa es la pregunta. Yo digo, no debe, el próximo candidato, dije nombre y apellido, no debe ser confrontacional, no debe dividir el país. Cuando la hermana Marianela siempre habla de la Constitución, te dice que todos somos iguales, o sea, todos, hombres, mujeres, todos somos iguales. El quien respete ese principio, quien respete esos valores, ese debe tener esa opción. Entonces yo dije que Vicente Cuéllar es la opción porque hasta ese momento no confrontó al país, tiene las propuestas claras y puede haber opción de consolidar este tema de lo que es un Estado plurinacional. Pero además cuando hablan de Carlos de Mesa ya tuvo su oportunidad, fue presidente y renunció y se fue, igual que Evo Morales, o sea, renunció varias veces y se fue. Y la diferencia es que no se escapó. La diferencia es que no salió del país, no se exilió, no se hizo, pero renunció. Y para el señor Samuel Doria Medina, no es suerte sin blanca, sigue apostando, no es así. Tuvo la oportunidad, no hubo la capacidad de integrar a todo el país, entonces ya fue. Entonces hay que darle oportunidad en esa lógica a otros líderes políticos que en este momento están emergiendo y me parece interesante. Y cuando hablo de juventud, no solamente tiene que ser juventud por el tema, sino de un pensamiento que se tenga. No es tan joven Cuéllar, pero tiene un pensamiento. Como David Choquehuanca, yo, aunque haya estado mucho tiempo en la estatas sociales, es un tema nuevo pues en política, aunque ha sido ministro, que puede tener una línea, que hay que también compartirlo. Pero eso no es David Choquehuanca en frente al MAS. David Choquehuanca está dentro del MAS Santos. Lo que la pregunta es, ¿quién puede hacerle frente al MAS? Esa es la pregunta. Hasta aquí evidencia la política, la vida política en Bolivia sigue en manos de hombres. Una pelea de machistas, entre machistas, y obedece a una estructura patriarcal. Por eso estoy hablando de democracia comunitaria, de esa profunda democracia que hemos reivindicado y constitucionalizado. Vaya a la plataforma, a las redes sociales y coloque F10 HD y coloque su opinión sobre este tema de esta noche, domingo 23. Creo que es importante seguir comentando este tema, por eso vamos a una vez más remarcar. Hay diferentes opciones, hemos escuchado el señor Cuéllar, yo compartiría porque es bueno que existan opciones. Se ha comentado también que podría ser el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, que podría ser
David Choquehuanca en La Paz. No sé, ¿qué más tenemos? Hermana Marianela decía, no hay opciones de las mujeres. ¿Por ahí tenemos algún nombre, Marianela? No voy a dar un nombre por principio, dicho, ¿no? Lo que sí voy a hacer es una reflexión muy estructural. Y aquí la alerta es para las mujeres como sujeto histórico. Somos más de la mitad de la población boliviana y no podemos seguir obedeciendo a los patrones de comportamiento masculinos. Tampoco someternos ni dejarnos a ser parte de esas triquiñuelas, de esas trampas de los hombres que nos hacen pelear muchas veces entre nosotras. Eso hay que tener bien clarito para que en el camino tengamos esa cohesión. Y lo propio, el mismo mensaje va para los jóvenes, ¿no? Porque ya los adultos han aprendido esas mañas. Ahora nosotros, ¿qué planteamos? Y ahí nosotros, desde ese sujeto histórico, dijimos es posible otra política con más ética, con más responsabilidad, compromiso y coherencia. Bien. No nos animamos, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque el tema es cuáles son las opciones. Miren, en las redes nos están marcando un nombre que posiblemente algunos o muchos recuerdan. Fue presidente de la Cámara de Diputados. En una transición tuvo que renunciar porque la situación no daba. Estamos hablando de el señor Mario Cosío. Hay que seguir comentando. ¿Qué tú opinas, Amílcar? Yo sigo insistiendo, nosotros los del búnker vamos a ir por unas primarias, que vayan los que quieran, pero si hablamos en tema de personas y más, si hay que dar una opinión, creo que Mario es un gran político, muy buena persona, muy buen amigo. Hace unas semanas hemos estado reunidos con él. Es interesante, buen gobernador, pero no sé si le alcanza para ser candidato a la presidencia. Bueno, a ver, la gente no perdona cuando se escapan. Cosío le han abierto un proceso cuando era gobernador y se escapó del país. Evidentemente la justicia está podrida, la justicia dirigida, manejada, pero la gente no perdona, ¿no? Yo veo, es un gran hombre, pero su error ha sido escapar del país. Y chao, no lo perdono. Bueno, en esa época, el 2005, yo estaba como periodista. Y como periodista, la sentencia de esa cohesión orgánica, de ese sujeto histórico del que hablo, fue clara y precisa. Dijeron neoliberales no más. Y en esa lógica no aceptaron la sucesión hacia Ormando Bacadíez, que era presidente de Senado, tampoco Mario Cosío, y su propio pueblo así lo sentenció entonces, y por eso se llegó hasta Eduardo Rodríguez Beltzé, ¿no? Entonces, esa decisión de ese sujeto histórico, por eso es importante la memoria histórica, ¿no? Para todos nosotros, para saber a quiénes estamos tratando, cómo estamos tratando. Y como digo también, es que la moral yace en el pueblo y eso necesita mucho de datos históricos, ¿no? Y hay que volver a reflexionar sobre qué significa y los efectos de la práctica de la democracia comunitaria para este siglo XXI. Por ejemplo, yo me animaría a decir, si bien no se pueden, no todos están en sindicatos en las comunidades, ¿cómo se hace en las ciudades? Esa democracia comunitaria se puede manifestar en encuestas, en sondeos, que trasciende inclusive a la normativa electoral vigente. Son desafíos a los que estamos ahorita retados, como a cuidar y evitar que vuelva el fascismo o la ultraderecha a destrozarnos como lo hizo el 2019. Bien, yo quiero compartir algo, porque yo fui diputado en esa gestión. Yo estuve en la mesa con Mario Cosío y realmente fue una pelea titánica entre Mario y mi persona. Pero en esta mesa, en el panel, yo no voy a tomar esa referencia. Ustedes deben recordar, nosotros gestamos la ley de hidrocarburos que hoy lo disfruta el país, el TGN, los gobiernos departamentales, municipales, APUN, los pueblos indígenas, universidades, etc. Y ahí fue una pelea tremenda con Mario. Claro, él era departamento productor, yo era un departamento no productor. Y desde esa ley los departamentos no productores tienen dinero. Pero yo quiero tomar lo que dice la Constitución en relación a Mario Cosío. El derecho político para hombre o mujer es que tiene derecho a elegir y ser elegido. Por lo tanto, como tanto Mario Cosío o como cualquier ciudadano,
está habilitado para postularse. ¿Quién sabe? La diferencia cualitativa del programa es un poquito sugerir nombre y apellido. Creo que solo hemos encontrado el señor Cuellar. Yo comparto con Rafael, una vez más digo, yo apuesto por el Valle por Damián Condori, apuesto por el Occidente por David Choquehuanca. Amílcar también ha apostado por una opción a partir del búnker, ¿no? Bueno, también viendo las redes sociales nos sugiere Leopoldo Fernández, ¿no? Un ex gobernador de Pando. Ha estado encarcelado creo 8 o 12 años. Ahora está en no sé cuál es el criterio de ustedes, ¿no? Porque el señor no se ha escapado del país, ha estado acá, pero en mi criterio es de que hay momentos políticos. En 14 años Evo Morales y toda su estructura comunicacional le ha estigmatizado de muchas cosas y que yo creo que está ahí en Pando. No tengo más criterios sobre él. Yo entiendo que Leopoldo está en La Paz delicado, ya también la edad le ha hecho mucho daño el haber sido preso político con justificativos o no. Recuerdo yo lo iba a visitar, al mismo tiempo lo visitaba también a Santos. Leopoldo es y ha sido un gran político, pero yo me voy a reservar a opinar de los nombres, tomando en cuenta que lo que estamos proponiendo en el búnker son las primarias. Que vengan los que sean, y el que sea mejor votado. El primero vaya a la presidencia, el segundo vaya a la vicepresidencia. Y si tenemos que llegar a ir a primarias para ser diputados y senadores, que se hagan, pero que la población sea la que elija. Y que estas primarias no las lleve adelante el Tribunal Supremo Electoral, sino la ciudadanía. Yo no me voy a referir a ese periodo de esas gentes, porque esa gente a la que mencionan, en este caso al autor de la masacre de indígenas el 11 de septiembre en Pando, pues era porque era el patrón, ¿no? Y vivía como en la era medieval, estamos en el siglo XXI. Con todas las disculpas a alguna audiencia de la virtualidad en este momento, pues esa es mi posición. No puedo ir en contra de un pueblo. Tengo conciencia histórica y por tanto creo que ha sido un político preso que no merece que abundemos en más detalles, ¿no? Yo me quedo ahí. Bien, yo tengo algo que decir acá. Cuando yo llego el 2009 a la cárcel, Leopoldo Fernández estaba preso. Y creo que toda su rabia se despojó conmigo. Yo recuerdo fue unos 6 meses de increíble batalla, porque él estaba muy dolido y quiso tomar su venganza conmigo para adentro. Pero al final entendimos ambos que estábamos en nuestra condición, privados de libertad, y después yo noté como que la salud es lo primero que afecta a quien pasa esos tiempos. Y tuvo que lamentablemente el señor salir a una intervención, y después de esa intervención estuvo en La Paz. Entiendo que estaba en Pando, Amílcar Corrobora que está acá. Con referencia a Leopoldo, yo quiero mandarle mis saludos, porque lo he conocido en el infortunio, más allá de juzgar sus actos, porque eso seguramente la justicia lo hace, mas no soy juez para juzgar. Pero debo decir otra vuelta, principio constitucional, así como Leopoldo Fernández, cualquier ciudadano tiene el derecho de ser elegido y elegir conforme el derecho político en Bolivia. La otra noche estuvimos acá y decíamos, ¿cuántos partidos están habilitados? Y decían que eran 4. Demócratas, Tercer Sistema, el FRI y no recuerdo el otro. 4. Y estaba al lado de nosotros y creo que Zafo un poco le preguntó, hay otro personaje que aparece en las redes que es Félix Pazzi. Pero no sé si ese es en contra, digamos, del MAS o en contra de esta corriente, porque le hemos escuchado a Félix en un discurso de que él quiere legalizar la hoja de la coca, o le quiere legalizar el narcotráfico. Fue abierto con nosotros acá, ¿no? Ahí un poco yo me desconcerté, dije, ¿cómo es esto?
Pero de todas maneras, yo debo decir, al igual que para Mario y Leopoldo, Félix Pazzi ha sido una opción departamental. Habría que ver y la población tomar una decisión. Como derecho constitucional, él tiene todas las posibilidades de ser una opción al 2025. A ver, tercer sistema, esa es su propuesta política, ideológica. Yo no encuentro en los libros, ahora que es fácil entrar al Google, no encuentro su tercer sistema, no sé qué tipo de... si bien aparece en las redes sociales, la pregunta es clara y decir una opción política en contra del MAS o a la opción del MAS. O sea, Félix es pues, perdóname jefe, voy a hacer adobe. O sea, no es opción, o sea, será opción tal vez dentro del MAS, pero opción frente al MAS no lo es. No, eso lo ha demostrado, lo ha dicho, por eso creo que la gente no votaría como opción política frente al MAS. Bueno, yo difiero de Santos por un tema constitucional jurídico, ¿no? En cuanto a la primera parte, las personas que han tenido sentencia condenatoria ejecutoriada no pueden ser parte de la vida política porque se trata de servicio público y el servicio público, conforme a estos desafíos que tenemos acá, necesitan mucho de valores, ¿no? Y sobre todo nos reivindica a que hablemos por quienes han sido víctimas de esas masacres que han dejado mucho dolor y que todavía siguen clamando justicia, ¿no? Porque se le ha liberado así nada más el 2019 durante el golpe de Estado. Vuelvo a hablar a el tema este de qué pasa con Pazzi. Creo que ya se ha presentado unas elecciones, ha tenido resultados y en aras de ese principio que estoy poniendo en mesa en esta jornada, la democracia comunitaria, creo que él es funcional a ese sistema que hemos heredado de partidos. Y no sé si es por eso que no ha tenido mucha llegada en varios lugares. De todas formas, los derechos individuales están. Yo sigo apostando por la democracia comunitaria y ojalá se reivindiquen a las mujeres para hacer justicia, además en el bicentenario, para la Juana Zurduy, a esa mujer que ha ido a pelear por la libertad de todos, ha ido a, qué sé yo, ha perdido a sus hijos, a su familia, todo, ha entregado su vida, ha muerto traicionada por esa cúpula patriarcal de esa época. Entonces, de pronto, el desafío histórico también es hacerle honor a ella y pensar a las mujeres. Y ahí las mujeres tenemos que mirarnos entre nosotras también, ¿no? A ver, un poquito para aclarar, y tienes razón, creo esto, Marianela, que los que son sentencia ejecutorial no debían ser cargos públicos, pero Marianela, vos has sido ministra de un sentenciado por terrorismo que ha sido Álvaro García Linera y nunca has dicho nada. Entonces teníamos que ver todo así. eso. Por eso he hablado de la Constitución. Pero has sido ministra. Pero la Constitución no prohibía. No es necesario que reniegues. Estoy haciendo dar cuenta nada más. No estoy Estamos renegando. hablando de ética y hay que Y meterlo. estás hablando del pasado. Si hablas de, incluso lo vemos hasta el mismo Santos. ¿Me entiendes? Si estás hablando de Leopoldo Fernández, Álvaro García Linera ha sido condenado por terrorista, por matar gente también, te cuento. Yo les pregunto porque por matar coherencia. Gente, y ha sido tú, pero ministra, díselo a él. Hay que estar en el momento, no puedo Yo he ido a porque servir a mi pueblo. está muy bien, pero te da ¿Y vos sabes si he ido por el Álvaro? Y que yo me voy yo voy a opinar Se de lo los nombres que están dando, personaliza. pero no voy a opinar si pueden ser candidatos. A ver, Pazzi ha sido gobernador, se le ha dado oportunidad de ser gobernador de nuestro departamento de La Paz, pero los resumo que Pazzi como político no tiene dignidad y es un muy buen hacedor de errores. Bien, en las redes sociales siguen apareciéndonos algunas opciones rumbo al 2025. Aparece la alcaldesa de la Ciudad del Alto, la señora Eva Copa. ¿Qué dices, mi hermano Rafael, con referencia a Eva Copa? A ver, lo que se ha visto en esas 5 últimas elecciones, ¿no?, entre nacionales y subnacionales, es de 40%
30% más o menos es el voto duro del movimiento socialismo, es de ese voto popular, de ese voto que se indican, etc. El otro 30% es más o menos aproximado el voto duro de la derecha, que nos llaman, porque apoyamos a una cuestión renovadora, nos llaman derecha, otros 30%, ambos hacen 60%. Y el 40% más o menos es clase media, quien apoya al quien está mejor posicionado, al quien le va a garantizar la economía. A eso se va. Eva Copa está del 30% que apoya al movimiento socialismo. O sea, mejor si va, ¿no? Porque va a pelearle a Evo, puede pelearle a García Linera si es que va, a Choquehuanca si es que va. Está en ese 30%, ¿no? Entonces, es opción dentro del MAS, no es opción frente al MAS. Esa es mi opinión. Insisto en que yo siempre he respetado, voy a respetar la democracia interna, comunitaria, y espero que hayan más mujeres contendiendo este 2025 y hacerle un homenaje, justicia histórica a Juana Zurdo. Insisto en eso, y mis compañeras, mujeres con las que interactúo, saben de ese mi posicionamiento. A ver, Eva Copa es una construcción del movimiento al socialismo, ha sido colega senadora, ni se imaginaba haber llegado a alcaldesa. Creo que ahí ha sido el error, no sé si debe morarse al querer imponer un candidato en el alto, pero con las redes sociales, F10 HD, este día, con referencia a los desafíos al 2025 para la toma del poder. Llegamos a esta última parte, a nuestras conclusiones. Vamos a empezar con nuestro hermano Rafael. Yo le he escuchado aquí a Marianela Quechua, siempre reivindicar la condición política del Estado, y en las normas del Código Electoral establece la paridad y la alternancia. Dice chicat, 50-50, 50 mujeres, 50% de mujeres, 50% de varones. Incluso un decreto supremo, si no me equivoco, en los ministerios debería de ser de esa forma. Pero no solamente eso, sino en la administración de la cosa pública. Y yo una crítica no hacia usted, ¿no?, sino al partido más importante de Bolivia, que dicen este último tiempo, que no es un partido, es un instrumento de los pueblos, eso está bien claro, no es un partido, porque ahora sí se va a convertir en un partido y va a morir. ¿Por qué no lo pusieron en todas las elecciones a una mujer de vicepresidenta? ¿Por qué fue Álvaro García Linera violando la Constitución cuando alza la Constitución? La Constitución te dice paridad y alternancia. Tiene que ver hombre y mujer y hombre. Además dice haber prestado servicio militar. No dice si eres manco, cojo, ciego, cómprate libreta. No dice esa situación. Dice haber prestado servicio militar. Y también, ¿sabes qué dice? Al menos saber 2 idiomas. Entonces, ninguno de las dos cosas cumplía Álvaro García Linera. Nunca le hemos visto un discurso ni en quechua ni en guaraní, absolutamente. No cumplía. Entonces, ese partido... ¿Cuál de las condiciones no cumplía? Hablar 2 idiomas. No dice presentar certificado. Hablar, dice. Eso, ¿no? No dice esa situación. No cumplía Álvaro García Linera. Y ha sido. Y ese partido más grande no ha cumplido la paridad de alternancia. O sea, si quieres dentro reclamar y si quieres decirle, yo partido grande, candidato hombre, vicepresidenta mujer, candidato mujer, vicepresidenta hombre. No se ha cumplido esa situación. O sea, internamente es la situación, una crítica que debían hacer. Pocos partidos han cumplido que no tenían opción política. En el tema de las primarias tampoco cumplieron. Primaria significa que tienes diferentes opciones para llevarlo. No, las primarias llevaron solamente un binomio, el otro binomio. Entonces, ¿de qué te servían las primarias? O sea, ese es el sentido. Entonces, hermanos y hermanas, yo creo que es el momento histórico. Todos estos días que hemos tenido un debate, hemos dicho que ese proceso para consolidar un Estado plurinacional ha fracasado. Pero ha fracasado el movimiento socialismo. Este gobierno de Arce para mí es un gobierno de transición. Lo que le ha jodido Evo Morales está tratando de levantar hacia adelante para que el 2025 se consolide un gobierno, pero un gobierno que
reivindique el Estado plurinacional, y eso van a ser los jóvenes. En eso también yo creo que unificación de criterios, unas nuevas opciones, y para mí es Vicente Cuéllar una de las opciones, ¿no? Es una de las opciones que puede llevar a consolidar Oriente, Occidente, caras, indios, y no tengamos que mirarnos, porque la Constitución dice que todos somos iguales, todos, chachas, huarmis, jóvenes, caras, indios, culitos blancos, todos somos iguales. Entonces yo creo que esa opción hay que llevar adelante. Muchísimas gracias y un hayaya en este domingo tan bonito, tan especial. Hacia el 2025 necesitamos una política descolonizada y despatriarcalizada. Descolonizada implica que se despojen de las mañas aprendidas, que se despojen también de intereses personales. ¿Eso qué significa? Que exige perfiles políticos altamente coherentes, consecuentes, y además que denoten, que muestren capacidad de decisión, además de valentía, ¿no? Porque hay gente que es capísima para hacer discursos, pero sentarse y estar aquí, por ejemplo, no quieren, y de eso les puedo contar harto, pero no es el momento. Necesita ese perfil político, ¿no? Descolonizado, que entienda este mandato del pueblo, y nosotros mismos tenemos que entender este automandato para construir la casa plurinacional que sea grande y fuerte. Necesitamos una política despatriarcalizada, donde se respete y no nos digan, ¿sabes qué? Son instituciones diferentes, porque así nos lo dijeron. Uno es legislativo, el otro es ejecutivo, por tanto pueden ir dos hombres a la cabeza. Esta vez no, es siglo XXI, hemos avanzado mucho, habemos jóvenes, hay jóvenes ahí que pueden ayudar a fundamentar de pronto más que yo en ese momento a qué significa esa paridad y alternancia, ir juntos. Para nosotros, desde los quechuas, es el yanantin y el masintin. Vamos juntos, caminamos complementándonos, buscando qué. Y este es el perfil final que debe identificarse en estos políticos y políticas que vengan para el 2025. Que busquen el Allincausay. Para nosotros los quechuas, el Allincausay es nuestro norte, el paradigma de vida que le hemos propuesto al mundo. Así que deben entender ese Allincausay, la búsqueda del vivir bien, la construcción de ese camino hacia el vivir bien. Eso le va a dar otra fortaleza, otra imagen a nuestro país, que es, creo, lo que buscamos todas y todos. He estado viendo que muchos hablan de la Constitución y no se cumplen artículos como el Amasúa, Mayuya, el Maquella y el Amayunco, que se aumentan. En ninguna parte de la Constitución, donde empezaba a separarse el país, se habla de Estado plurinacional, se habla de la República. Por eso nosotros como Búnker Tercera República estamos proponiendo que se lleve adelante unas primarias donde pueden participar. Es más, creo que el rector de Santa Cruz va a participar de esas primarias y que salgan elegidos los que mejor puedan representar a la población boliviana. Que esas elecciones primarias sean las que elijan quiénes van a ser nuestros representantes, porque ya eso de hacer las juntuchas, de que entre amigos, o que vaya alguien a decir, ya, yo quiero ser el candidato, el Mesa, por ejemplo, yo quiero ser el candidato, o yo quiero estar en este acuerdo, pero todos en torno a mí, o todos detrás mío, no tiene que existir. Lo que queremos es que vaya unas primarias ciudadanas y que todos los que quieran ser candidatos se propongan, y la gente será pues los que lo apoyen, y tendría que ser obligación de todos los que participemos y todos los bolivianos apoyar a un solo candidato y evitar las juntuchas. Yo tenía un programita, antes de que nos vayamos, una preguntita a los dos, con todos respetos, Santos y Marianela. Marianela Santos, ¿evista o arcista? Y me da la oportunidad de hacer precisiones conceptuales para responderle. Nosotros abrazamos el proyecto político de ese sujeto histórico excluido desde la colonia, vilipendiado, y en la República maltratado y sometido a la extrema pobreza en el neoliberalismo. Abrazado ese proyecto político, no traicionaría eso, por eso estoy aquí, por el instrumento político, por la soberanía de los pueblos que implica un pueblo organizado con conciencia histórica y que ha desafiado a esto y que todavía falta su cumplimiento.
Y cierro con esta precisión conceptual. República o neoliberalismo, el otro día hemos explicado, no son incompatibles, solo que en los hechos históricos república ha significado la exclusión, la segregación de las mayorías, en la que por triple partida hemos sido víctimas las mujeres, porque hemos sido la carga social, así nos han visto, de la extrema pobreza que ha heredado esa forma de manejar la república. Conceptualmente no son incompatibles, pero sí la plurinacionalidad abraza a todas y a todos sin discriminación. Entonces, tejer eso, su comprensión, todavía, como les decía, falta mucho por desarrollar. ¿No has respondido? Ya he respondido. Bueno. Bien, cerramos. Bueno, en el caso mío ya se aclaró acá en mesa, a mí me expulsaron, por lo tanto no hay mucho que explicar, pero yo quiero cerrar con estas recomendaciones. Rumbo al 2025, la perspectiva desde el MAS y la perspectiva desde las fuerzas de la oposición o de otros grupos que se van organizando. Una primera posibilidad rumbo al 2025, una posibilidad mínima, es que el MAS vuelva en unidad a cohesionarse. No sé si esa opción le permite a la opción de la oposición levantarse con mayor propiedad rumbo al 2025. En mi análisis pareciera que así como está, no le da mucha opción, digamos, a la oposición para poder consolidarse. Una segunda, los movimientos sociales han empezado a marcar, en este momento están acá en la ciudad del Alto, dirigentes actuales de la COF, centrales obreras, confederaciones, no solamente del Pacto de Unidad, sino de las otras confederaciones, tomando una decisión histórica. Parece que el 2025 va a ser el MAS partido con Evo Morales frente a las organizaciones definiendo el destino político. ¿Quién es el candidato de eso? No sé, ahorita están en discusión. Seguramente el viernes. Seguramente, no, en este momento acaban de confirmar. Esa es una opción interesante. Y una tercera es esta, la que hemos escuchado a Amílcar, la que hemos escuchado a Rafael, y seguramente también hay varios hermanos, organizaciones, Santa Cruz, Tarija. Lo que tenemos que hacer es no vayamos al desencuentro, porque si vamos al desencuentro, las personas claves que tuvieron oportunidad de unidad con el país, de despegar económicamente, de practicar los postulados del movimiento obrero campesino, no lo hicieron. Entonces, si vamos en esta ruta de confrontación, vamos a terminar otra vuelta rezagando nuestro despegue político, económico, social. Creo que de esa manera concluimos. Y nos despedimos de todos los televidentes acá en el Alto, en La Paz. Agradecemos a todos los presentes, en especial a Amílcar, porque nos ha acompañado estas noches, y agradecemos a Rafael y también a Marianela. Muchísimas gracias. Una vez más, cerramos hasta el día lunes a la misma hora y desde el programa A mí no me nadie de Mentes Políticos. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Nadie.